Gracias, candidato Gustavo Bolívar. Son las 10 de la mañana, 36 minutos, y hasta ahora nos enlazamos con nuestra transmisión en Blue Radio. Le damos la bienvenida a quienes se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo y también a través de todas las frecuencias y las emisoras de Blue Radio alrededor del país. En este momento nos encontramos en la Universidad de los Andes en un debate de los candidatos a la alcaldía de Bogotá en alianza con Caracol Televisión y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras. Estamos hablando con todos los candidatos. Hoy tenemos presentes a todos los candidatos a la alcaldía y vamos para el último candidato que responde en este módulo de empleabilidad. Y le corresponde a Juan Daniel Oviedo. Candidato Oviedo, y repito la pregunta para nuestros radioescuchas que tal vez no pudieron oírla. ¿Cómo planea usted reducir la informalidad en el mercado laboral juvenil de Bogotá? Bueno, gracias, Camila, y un saludo muy especial ya no solo a los estudiantes de la Universidad de los Andes, sino a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y aquí nosotros tenemos una apuesta decidida, y es que la generación de empleo para Bogotá es el motor más importante de reactivación económica y social de la ciudad. Estamos comprometidos en generar 287.000 nuevos puestos de trabajo, dentro de los cuales 70.000 están asociados con empleos jóvenes en la formalidad. La informalidad juvenil en Bogotá es un problema grave, porque de cada 100 personas jóvenes que están trabajando, 50 lo están haciendo en actividades básicas como el comercio, vendedores de almacén, en servicios de salud y educación como instrumentadores o asistentes de odontología, o en el servicio doméstico, o en actividades manufactureras básicas, cuando en realidad la juventud en Bogotá se está formando en otras áreas de conocimiento. Por consiguiente, necesitamos que Bogotá genere empleo que sea pertinente para los jóvenes, y necesitamos preparar a la juventud de Bogotá con un sistema de educación postmedia que se ha reflexionado también acá en la Universidad de los Andes, en donde no solo tengamos trayectorias de educación superior tradicional, sino formas de educación flexible en oficios y habilidades que necesita la ciudad para las empresas que van a generar esos 287.000 nuevos puestos de trabajo. Y los motores de crecimiento de este empleo son los siguientes. En primer lugar, actividades culturales y creativas, actividades científicas, el deporte, las tecnologías de información y comunicaciones, y un proyecto fundamental para la generación de empleo joven formal en Bogotá, que es el proyecto de Bogotá 24 horas, para que tengamos más oportunidades para los jóvenes y sobre todo en la formalidad. Gracias. Gracias, candidato Oviedo. Así entonces, llegamos al final de esta sección. ¿Quiere hacer un comentario el candidato Jorge Enrique Robledo? Sí, señor. La pregunta es, ¿se puede hacer un comentario, cierto? Pues si hay una referencia directa a alguno de los candidatos, si usted se sintió directamente no, es un aludido. Comentario al conjunto de esta parte de lo que estamos. Pero entonces me toca para todos y usted me arma el desorden, bueno, doctor. Por eso Robledo. yo estoy preguntando pero, si se puede. Pero además vamos a entrar a una parte que yo creo que es muy importante, y creo que por eso los estudiantes de la Universidad de los Andes lo dejaron como de último en este segmento, y es el tema de la seguridad. Y en seguridad va a responder una pregunta, dos candidatos. Estábamos haciendo una pregunta y respondían 3 candidatos. Acá va a ser una pregunta distinta cada 2 candidatos. Y entonces esta pregunta la van a responder los candidatos Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo. Y la pregunta es la siguiente. Para nadie es un secreto que en Bogotá hay muchas zonas que son intransitables debido a la creciente sensación de inseguridad que enfrentamos los ciudadanos. Y en vista de esta realidad, y considerando que simplemente aumentar la presencia de los policías no es una opción viable en toda la capital, debido a que hay muchos sectores en donde hay una percepción negativa de la ciudadanía frente a la institución policial. Candidato Bolívar, ¿cuál es su propuesta para que la alcaldía logre incrementar la presencia de los policías de manera efectiva en todo Bogotá? Pero la pregunta tiene un contrasentido porque no hay policías. Hay 16.500 en 3 turnos, es decir, 5.500. De ellos, 1.900 son auxiliares bachilleres que no tienen arma. Y aparte hay 600 en labores de hacer comparendos.
Hagan cuentas. A una ciudad al que le llegan en el día 12 millones de personas, porque hay 2,5 millones de personas que vienen de 8 municipios, la cuidan al tiempo cerca de 2,000 y pico de policías, porque una gran parte de ellos también están en labores administrativas. Anualmente salen 900 policías de circulación, porque algunos los despiden, otros se van voluntariamente, etcétera. Y los bachilleres cumplen su tiempo. Entonces el drama es gigantesco porque se van 900, pero la escuela militar solo tiene capacidad para formar 400. O sea, va a seguir habiendo un déficit de 500. Por eso mi propuesta inicial, que está en el programa, era traer nuevamente a los policías retirados o pensionados, que aquí se pensionan jóvenes, en número de 2,000, que tampoco van a ser suficientes. Entonces, como no hay policías ni hay cómo formarlos en el tiempo, el déficit de policías hoy para llegar al estándar internacional de 300 por 100,000 habitantes es de 7,000 policías. A una rata de 400 anuales, pues nos vamos aquí más de 12, 14 años para formar esos 7,000 policías. O sea, hay que acudir a la ciberseguridad, no hay otro chance. Y eso es instalando cámaras con inteligencia artificial. Acá el tema de Nicolás, para no robarle el tema. Porque hoy, por ejemplo, la Fiscalía está buscando 19,000 personas. Si nosotros dotamos ese software con esos 19,000 rostros y los ponemos en los lugares de asistencia masiva, como los estadios, los aeropuertos, las terminales, esas personas o se van de la ciudad acosadas por la inteligencia artificial, porque ella emite una alerta apenas ve un rostro de estos a la policía, o se van de la ciudad o dejan de delinquir. Pero el único camino diferente a conseguir policías hoy es la ciberseguridad, pero no con 7,000 cámaras que tiene Bogotá hoy. Necesitamos por lo menos 50, 100,000 cámaras como los tienen hoy las grandes ciudades. Muchas gracias, candidato Bolívar. Y ahora esta misma pregunta para el candidato Juan Daniel Oviedo. ¿Cuál es su propuesta para que la alcaldía logre incrementar la presencia policial de manera efectiva en toda la ciudad? Bueno, yo creo que la primera pieza clave en ese sentido es que tengamos en la alcaldía liderazgo y capacidad de sentar en la mesa a todas las personas que son responsables de garantizar la seguridad en Bogotá. ¿Sí? No tanta peleadera, ni tanta división y polarización, sino liderazgo para sentar con propósito a la policía, a la rama judicial, a la sociedad civil, que tengamos en la alcaldía liderazgo y capacidad de sentar en la mesa a todas las personas que son responsables de garantizar la seguridad en Bogotá. ¿Sí? No tanta peleadera, ni tanta división y polarización, sino liderazgo para sentar con propósito a la policía, a la rama judicial, a la sociedad civil, con un protagonismo muy importante de la juventud y todas las herramientas que tiene la administración distrital. Y me gusta muchísimo la pregunta porque una ciudad segura no es solo la que tiene personas que identificamos como policías, es una ciudad también que tiene andenes bien dotados, que tiene una malla vial bien administrada, que tiene cultura y que tiene deporte. Por consiguiente, la visión de la seguridad tiene que ser integral. Y cuando hablamos de la presencia efectiva de la policía, tenemos que reconocer que es difícil que tengamos más pie de fuerza en Bogotá. Haremos todos los intentos, pero como se trata de presencia efectiva, lo que queremos es optimizar la presencia de la policía en la calle. Hay una cantidad de efectivos que están haciendo labores administrativas que pueden ser desarrolladas por civiles para priorizar que en la calle, reentrenados, con un trato correcto, mutuo entre la ciudadanía y la policía, podamos acompañarlos de herramientas tecnológicas como es la información que producen las cámaras de vigilancia, como la información de la inteligencia policial y adicionalmente la complementariedad de un actor muy importante en la ciudad, que es la seguridad privada, en donde podemos repartir esfuerzos para que garanticemos que esas zonas más difíciles en materia de seguridad se conviertan en las zonas más seguras de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, candidato Oviedo. La siguiente pregunta va dirigida para los candidatos Diego Molano y Jorge Luis Vargas y es una pregunta.
Según un estudio realizado por la profesora Amy Ritterbusch de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, que organiza este debate en el que estamos presentes, sobre la inmovilidad de las trabajadoras sexuales transgénero, ese estudio revela que su circulación está restringida simplemente a 4 cuadras en Bogotá, debido a su realidad moldeada por reacciones violentas a su presencia de género. Teniendo esto en cuenta, ¿qué estrategia implementaría usted para garantizar que esa comunidad se sienta segura, no solo en 4 cuadras, sino en toda la ciudad? Yo, antes de desarrollar esta respuesta, quiero en primer lugar entender cuáles son las causas que están generando violencia en Bogotá. Usted, que es famoso por financiar la primera línea, le exijo que dejen los ataques y el vandalismo de la ciudad que la tiene hoy bajo este acecho con destrucción en los últimos 3 días. No pueden repetir de nuevo esa fórmula. No pueden repetir la fórmula de generar violencia para buscar afectar las elecciones en Bogotá. La política de paz total que ha alimentado esa figura de que pagar a los delincuentes por no matar es lo que soluciona el problema de la ciudad. Permítame un momento y les voy a pedir el favor. Una de las reglas de este debate, y le pido el favor también al máster que paremos el conteo del reloj un momento. Una de las reglas que anunciamos al principio de este debate, se los pedimos a los candidatos, también se los pedimos a quienes están presentes en este recinto, es el respeto. Y es el respeto de los que están exponiendo aquí los candidatos presentes, y por eso la solicitud es para quienes están de asistentes como también para los que están aquí exponiendo sus ideas. Así que volvemos a poner el reloj. Candidato Molano, adelante. Muy bien. Una de las principales actividades que están generando violencia en Bogotá es la política de paz total, que lanza un incentivo en donde dicen que le van a pagar a los delincuentes $1 millón por no matar o por no delinquir. Eso ha sentado todas las señales con la política, especialmente de sometimiento, de que con el pacto de la picota van a permitir a las bandas tener indulto. Eso ha hecho que en Bogotá tengamos hoy 220 bandas, tales como el Tren de Aragua, tales como los Maracuchos, tales como los Camilos, como los Paisas, que son los que en localidades como Kennedy, en localidades como Bosa, están con delitos de microtráfico, con atracos, con extorsión, con explotación sexual y con manipulación de todo tipo de actividades criminales en localidades, incluyendo la de Santa Fe. Son ellos los que están impulsando violencia contra los trans, violencia contra las mujeres que desarrollan actividades sexuales en esas localidades. Son ellos los que están atacando también a partir de acciones criminales a la comunidad LGTBI en esas localidades. Yo quiero decirles, es que son ellos los responsables de la generación de violencia, y por eso la política de seguridad tiene que ser férrea. Claro que más policía, pero vamos a capturar y a desmantelar esas bandas para llevarlas a una megacárcel, porque hoy de cada 100 capturados, 83 quedan en la calle. Claro que vamos a garantizar seguridad a todas las familias, a todos los grupos minoritarios en Bogotá, pero tenemos que desmantelar quienes originan la principal violencia en Colombia, que son los grupos y las bandas organizadas que llegaron a la ciudad. Pero no podemos permitir el destrozo y la violencia que se incita desde la primera línea, como lo hicieron ayer, y también para eliminar a la oposición democrática. Eso no lo podemos permitir. Gracias. Ya una vez ganaron las elecciones así, y no vamos a permitir que anulen a la oposición para una discusión democrática, ni con violencia física ni simbólica. Por eso también quiero decirles, mientras que el gobierno nacional le paga a los delincuentes por no matar, en Bogotá le vamos a pagar a 500.000 familias, 500.000 pesos mensuales para los jóvenes que construyen, que quieren estudiar y trabajar para que puedan salir adelante. Gracias, candidato Diego Molano. Y como aquí hubo una alusión directa al candidato Gustavo Bolívar, para responderle al candidato Molano.
Le pido 2 minutos. Adelante. El candidato tuvo 3. Primero, el señor es un mentiroso. Me paro a responder esta pregunta en honor a nuestros jóvenes, estigmatizados como terroristas. Yo les pregunto primero, ¿la corrupción o la primera línea? ¿Presta o la primera línea? Cuando hace 3 años incendiaron los existía primera línea, asesinaron unos policías bajo el mando de unos candidatos que están aquí atrás, a 13 jóvenes de Bogotá, niñas que iban pasando, estudiantes, un mesero. Ahí no existía la primera línea. Después viene nos encerraron por la pandemia y el 60% de esa informalidad de la que hablan aquí todos los candidatos estaba encerrada, aguantando hambre, porque a los demás nos llegaba un cheque, a ese 40% que tenemos un trabajo, a la casa, y a ellos no les llegaba un cheque. Y entonces al gobierno de los 2 candidatos que están aquí atrás se le ocurre que hay que hacer una reforma tributaria para sacarle a los más pobres que estaban en las casas encerrados, a través de un impuesto regresivo como el IVA, lo que no tenían, es decir, ponerle IVA al huevo, al pan, a la carne, a la leche. Y se produce un estallido social. Ningún joven se conocía con el otro y el estallido fue general en todo el país, gracias a esa mala política de Carrasteguilla y de Duque. Y entonces los jóvenes salen a protestar. Yo salí a protestar con ellos, les puedo dar fe de que estuve en las marchas y eran pacíficas. Y el SMAT, porque de lógica y de doctrina del enemigo común, del enemigo interno, les empezó a disparar a los ojos y hoy hay 103 jóvenes que podían ser los hijos familiares que hoy aplauden el fascismo, sin ojos, y 85 muertos, 49 atribuibles a la fuerza pública. De modo pues que no me vengan a decir a mí aquí que puede tener autoridad moral para gobernar una ciudad quien le sacó los ojos a sus jóvenes. No, señores, hay que ordenar las cosas. Los jóvenes no son terroristas, los niños no son máquinas de guerra. Nosotros reyes de esta sociedad, todas mis políticas, desde la educación, desde el empleo, desde lo social, están transversalizadas por lo que voy a hacer con los niños y los jóvenes en esta ciudad, para que en un futuro no tengan que salir a protestar ni a mendigar una universidad como lo hacían los jóvenes de Suba o como lo hacían los jóvenes de Usme. Es muy fácil hablar desde el privilegio, muy. Candidato. Ambos candidatos. Tengo varios reclamos de los candidatos presentes. Tanto el candidato Diego Molano tuvo 3 minutos, como el candidato Gustavo Bolívar tuvo 3 minutos para responder. Ahora seguimos en esta pregunta de seguridad que le corresponde ahora responder al candidato, al general Vargas. Y general, si quiere se la repito, porque es una pregunta concreta. Según un estudio realizado por Amy Ritterbusch, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, las trabajadoras sexuales solo se pueden mover de forma segura en 4 cuadras de Bogotá. ¿Cuáles son, digamos, las propuestas o concretamente lo que usted haría como alcalde de Bogotá para lograr que esa comunidad se pueda movilizar segura en más de 4 cuadras de la ciudad? Pero primero, antes de responderla, permítame mandarle un saludo a esos policías que fueron atacados salvajemente el sábado, cuando de nuevo los intentaron quemar en Bogotá. Y para mí es demasiado sospechoso que el candidato de la Casa de Nariño no haya respondido por qué la primera línea está atacando de nuevo y quiere quemar policías en Bogotá. ¿Por qué ayer de nuevo atacando con terrorismo urbano una iglesia católica que es parte histórica de la ciudad, parte histórica de nosotros, parte histórica? No hay ninguna respuesta, no tenemos ninguna respuesta, está ausente. La primera línea estuvo financiada por las FARC, por el ELN, hay más de 300
capturados con elementos materiales probatorios, muchos de ellos en Bogotá, alias 19, estuvieron completamente instrumentalizados por el hoy candidato de la Casa de Nariño para que cometieran esos delitos, Bogotá no puede, yo no mencionaba a nadie. Sí, pero mencionó usted el candidato de la Casa de Nariño, obviamente General Vargas, bueno, pues quiere entiende decir que él es el candidato de la Casa de Bolívar. Nariño. ¿Lo tienen claro? ¿Lo tienen claro? ¿Lo tienen claro? Instrumentalizados, quedó absolutamente claro. Hoy, a partir del 1 de enero, con alguien con muchísima experiencia, y sí vamos a capturar a aquel que cometa un acto delincuencial de violencia como el que se cometió. Las autoridades deben colocarlo como prioridad para saber quién eran esos encapuchados. Eso no es manifestación pública y pacífica que protege la Constitución, no lo es. Deben capturar ayer a los que rompieron los vidrios de la iglesia, del concesionario de Renault, donde viven los padres. Deben ser capturados de inmediato y no hemos visto ninguna posición. Ese silencio es profundamente sospechoso en esta campaña electoral. El candidato Bolívar tiene 1 minuto, porque el candidato, el general Vargas, hizo pues una alusión directa también a Gustavo Bolívar. Hola. En su respuesta. Gracias. Pero candidato, usted Pues que dijo cuando usted candidato. dice la Casa de Nariño, es como yo decir el candidato de Uribe, pues es usted, o de Duque. Yo quiero dejar claro acá, porque ya lo aclaró la Corte en múltiples denuncias que tuve, la Procuraduría, etcétera. Yo nunca he financiado la primera línea, eso es una mentira. Compré con dinero de 4.800 personas que participaron en la Vaki unos cascos y unas gafas a unos jóvenes que estaban masacrando realmente. Que si hay vándalos ahí, sí los hay. Que se infiltraron las guerrillas, también pasó. No me pueden garantizar al 100% de la marcha por el 10% que acudió a esos métodos violentos. Los descalifico. ¿Por qué no salí a decir nada ayer? Porque es que yo no me sentía aludido. ¿Cómo va a salir a defenderme de algo que están haciendo unos vándalos allá? Para eso está la justicia, yo no soy juez, yo no sé si son de primera línea. Aquí tenemos que acudir al debido proceso, primero hacer una investigación a ver quiénes fueron los encapuchados, de pronto son los mismos policías, ¿yo qué voy a saber? Cuando... Ya. Candidato Bolívar. Ya se acabó el tiempo, se acabó el minuto y después si no me arman sindicato los otros candidatos. Por eso. Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta de seguridad que le corresponde a los candidatos Jorge Enrique Robledo y Rodrigo Lara. La siguiente pregunta en este bloque de seguridad, que como vemos es el más álgido y uno de los factores que más preocupa a los bogotanos, tiene que ver con las mujeres. Candidato Jorge Enrique Robledo, como mujeres jóvenes, nos preocupa profundamente la experiencia en el transporte público, ya que a menudo nos sentimos humilladas, amedrentadas e inseguras cuando nos subimos a un bus del SITP o a un Transmilenio o a un taxi. ¿Cuáles serán las medidas concretas que se implementarán para mejorar la seguridad de las mujeres y comodidad en el transporte público, así como fortalecer el sistema de denuncias para evitar la necesidad de recurrir a las redes sociales debido a la percepción de ineficiencia que hay en dicho proceso cuando las mujeres denunciamos? Sí, ahí hay que empezar, Camila, diciendo esto. Esta es una sociedad enferma por donde uno la mire. Y una de las manifestaciones más claras de la enfermedad de esta sociedad, pues, y en general del mundo incluso, es todo lo que tiene que ver con maltrato y violencia contra las mujeres. Esto es casi increíble. ¿Ustedes saben cuál es el sitio más peligroso para las mujeres en Colombia? Su hogar, su casa, su familia, sus parientes más cercanos. Uno de los días más tenebrosos para las mujeres es el Día de la Madre. Una sociedad enferma. Desde hace rato, eso fue lo que nos trajeron los españoles a América. Estos son problemas globales de toda la vida, pero además enferma no solo contra las mujeres. El color de la piel también es un crimen que autoriza a maltratarlos. El niño también
está autorizado para ser maltratado y el anciano. ¿Simplemente por qué? Porque son diferentes. Y los LGBTI también, una sociedad absolutamente enferma. Entonces no nos sorprendamos de que pase lo que pasa, por ejemplo, en el Transmilenio con las mujeres, entre otras cosas, porque el 65% de los pasajeros en el Transmilenio son mujeres. El 5% de mujeres las que más largo caminan en Bogotá. Entonces aquí tenemos un problema cultural complicadísimo. Yo voy a estar 4 años en una política de cultura ciudadana, educando a Bogotá con todos los instrumentos de la alcaldía, educando en contra de esa violencia contra cualquiera que por razones naturales sea distinto. Entonces, ese es un esfuerzo grande. Si no trabajamos ahí, eso no lo vamos a poder resolver. Y al mismo tiempo vamos a afinar las conductas de la policía y de la autoridad, porque aquí tiene que haber autoridad que controle eso. Pero aquí no puede seguir habiendo miembros de la autoridad que cuando a una mujer la maltratan y reclama protección, le preguntan, ¿y usted qué estaba haciendo? Porque es que este problema, este cerebro confuso está presente en todas partes. Y en el mar de violencia en el que está viviendo Colombia desde hace mucho rato, de agresión de todos los tipos, pues no nos debe sorprender, pero todo el poder del alcalde dirigido en contra de ese horror que estamos padeciendo. Y ahora esa misma pregunta para el candidato Rodrigo Lara. Muy bien, la inseguridad es la peor de todas las injusticias. Es una gran desigualdad porque afecta particularmente a los más débiles y afecta particularmente a las mujeres. Afecta a las mujeres a un paradero de bus, afecta a las mujeres particularmente de manera muy severa en el transporte público por las condiciones absurdas de hacinamiento que tiene básicamente el sistema de buses de Bogotá, un sistema de buses que es totalmente insuficiente para prestar ese servicio en una ciudad de este tamaño, de esta población, la única ciudad en el mundo que sigue insistiendo en un sistema de buses como método principal de transporte de su población. Es lo que hay que cambiar. Esos son los viejos paradigmas de Bogotá y las estructuras de negocios allá enquistados y de politiquería que hay que superar. Por eso yo hablo de romper con el continuismo de los paradigmas fracasados. Y en materia de seguridad hay que innovar. Claramente tenemos menos policías que en 2016, menos policías que en 2021, por fracasos de los gobiernos nacionales actuales y anteriores y por el fracaso de esta alcaldía de Claudia López. Y eso hay que suplirlo de alguna manera con tecnología de punta. Y hemos hablado de cámaras de reconocimiento facial, que es básicamente imágenes con drones, imágenes con globos aerostáticos, imágenes con cámaras y al mismo tiempo procesamiento analítico de esas imágenes. Aquí se han invertido muchos recursos en cámaras básicamente de fotomultas y no hay una sola cámara con analítica de reconocimiento facial. No hay una sola cámara que lea y persiga las placas como existen en Medellín. Hay 700 en Medellín. Ese es el gran esfuerzo que vamos a hacer y estamos hablando de formación también de policías mujeres. A la hora de denunciar la violencia contra la mujer, las mujeres policías son mucho más, inspiran confianzas para recibir esa denuncia. Gracias. Gracias, candidato Rodrigo Lara. Y la siguiente pregunta la responden los candidatos Carlos Fernando Galán y Rafael Quintero. Y como el candidato Rodrigo Lara hacía referencia a la alcaldía de Claudia López, la pregunta es, candidato Carlos Fernando Galán, ¿cuál es su postura frente al programa de las manzanas del cuidado de la administración? ¿Usted lo va a mantener como está? ¿Lo va a transformar o lo va a sustituir por otra propuesta suya? Bueno, primero me quiero referir al debate que hubo aquí. Y quiero decir una cosa, Bogotá necesita un gobierno con capacidad de rechazar cualquier abuso policial, pero rechazar cualquier manifestación violenta. Las dos cosas. Tenemos que tener la capacidad de hacerlo. No podemos negar que ocurrieron abusos policiales y tampoco podemos negar que hubo violencia por parte de algunos que se infiltraron en la manifestación. Bogotá avanzó en este gobierno, hay que reconocerlo, con el sistema distrital de cuidado, que es una herramienta que reconoce una desigualdad que existe en nuestra sociedad. Somos una sociedad machista, una sociedad que ha generado unas barreras para que las mujeres puedan desarrollar su proyecto de vida. Y el sistema distrital de cuidado busca reconocer eso en primera instancia y entender que la carga
de las labores del hogar no ha sido obviamente reconocida ni remunerada y ha impedido que las mujeres puedan desarrollar su proyecto de vida. Entonces, ese sistema en su espíritu es muy positivo y tenemos que fortalecerlo. Van a dejar alrededor de 20 manzanas del cuidado, nuestra meta es duplicar eso por lo menos, es llegar por lo menos a 40 manzanas del cuidado. Segundo, esas manzanas del cuidado tienen que ir más allá de lo que hoy hacen, tienen que lograr que una mujer no solamente pueda ir a capacitarse, a que tenga eventualmente un acompañamiento y un apoyo con su hijo o con una persona que tiene discapacidad que tiene que cuidar o un adulto mayor, sino que llegue también a conectarla con una oferta que le permita, si quiere construir un proyecto productivo, tenga el apoyo para hacerlo. Si quiere formarse además en temas que tengan que ver más con las dinámicas económicas de las localidades, tengan la posibilidad de hacerlo. Entonces, la apuesta mía con el sistema distrital de cuidado es mantenerlo, fortalecerlo y generar como una herramienta a través de él que nos permita romper esa desigualdad que ha habido con las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Carlos Fernando Galán. Candidato Rafael Quintero, ¿cuál es su plan con las manzanas del cuidado de la actual administración de Claudia López? Bueno, ese plan que se está realizando yo lo voy a implementar, pero yo no quiero decir sobre ese plan porque realmente pues hay que implementarlo, está muy bueno, hay que traer más mujeres para que sean beneficiadas del plan. Como se me quedó en el tintero alguna cosa, yo quisiera decirles que en la parte de seguridad yo voy a acabar con la policía de tránsito en Bogotá y esos policías que son 600 los voy a mandar a que cuiden los Transmilenios pero armados y bien dotados, porque esa policía vamos a quitarle esa parte a la policía, vamos a crear una seguridad en el Transmilenio, que la gente digite su cédula, compre la tarjeta con su cédula y las cédulas tienen que aparecer en el sistema. Y vamos al sistema Transmilenio. Entonces, esas partes son importantísimas. Ahora, las madres que son del plan Madres de las Casas, pues nosotros hemos trabajado el plan de madres comunitarias desde el año 83. Yo fui el fundador de las madres comunitarias y hoy en día son pertenecientes al bienestar familiar. De manera que ese plan ya lo hemos hecho y lo bueno que estén haciendo lo vamos a usar. Rafael Quintero va a trabajar es por acabar la corrupción con una reingeniería total del sistema. Esos gastos que el Transmilenio 5 billones, que el relleno sanitario tantos billones que no se puede, no. El relleno sanitario y vamos a traer una planta para industrializar y producir energía limpia. Vamos a hacer cosas importantes. Gracias. Gracias, candidato. Y vamos a la última pregunta de este segmento de seguridad, que es para el candidato Nicolás Ramos, que le toca a usted solo esta candidato. ¿Cuáles son sus estrategias y sus propuestas específicas como futuro alcalde de Bogotá para combatir el preocupante aumento de la violencia de género en la ciudad, sin quedar atrapados en ese enfoque tradicional que se centra únicamente en la víctima y no en los agresores? ¿Qué significa esta máscara? Esta máscara significa precisamente, nos he escuchado, ciudadano, que es invisibilizado. ¿Qué acabamos de ver aquí ante ustedes, ante los de la Cámara? Los instrumentalizaron. Estamos mamados. Yo estoy acá precisamente porque me cansé de la izquierda, la derecha, del centro y que no les... Y esa es la verdad. Por eso es que la propuesta puntual, ahora sí, en materia de seguridad para el género, para la violencia de género, es la siguiente. Nosotros tenemos primero una Secretaría de la Mujer muy paquidérmica, atrasada, no hay presupuesto, no hay recursos. Se invierte solo el 0,2% en la Secretaría de la Mujer frente al presupuesto de Bogotá. Eso no es nada. Primero tenemos que aumentar el presupuesto para poder hablar de realidades. Segundo, nosotros de una malla inteligente. Esa malla inteligente es una aplicación con una alerta temprana, precisamente para que funcione en todas las calles de las 20 localidades de Bogotá. Y así podamos enarbolar ese principio de la solidaridad y la tecnología a través de la violencia de género. 3. Pedimos o vamos a
vamos a implementar la primera unidad investigativa del país en materia de investigación judicial a cargo de la alcaldía. Hay un artículo del Código de Procedimiento Penal que faculta a los alcaldes a hacerlo, intervenir en los procesos penales. ¿Y eso en qué funciona? En que vamos a crear esa unidad única exclusivamente para combatir el delito en el transporte público de género. Y allí vamos a invertir aproximadamente 30.000 millones de pesos que tenemos quietos y que la actual administración Claudia López no quiso gestionar, porque le dijo ahí 30.000 millones de pesos que puede gestionar ya en favor de esta unidad y no se hizo. Y 4, y aquí lo percibimos, y es a la cultura ciudadana. Eso que nos hace ser seres humanos. Gracias, candidato. Así entonces, a las 11 de la mañana, 11 minutos, llegamos al final de esta parte del debate, que era este primer segmento con los 4 temas. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes desde el público hicieron durante el evento. Yo les comentaba que había un código QR que estaba aquí en la pantalla en donde ustedes pudieron llenar un formulario haciendo su pregunta. El grupo de estudiantes de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, organizadores de Este debate que se está llevando en la Universidad de los Andes. Lucas, lo veo llegando, ¿no? Lo veo llegando.